Pero bueno, vamos a darle la bienvenida al compañero Eduardo Sartelli. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bien, bien, acá estamos. Bueno, estaba muy impaciente la gente, ¿viste? Porque muchos pensaban que vos entrabas a las 8, entonces decían, bueno, hace una hora y media que estamos, una hora y diez que estamos atajando penales, te diría. La gente quiere escuchar la opinión de Eduardo Sartelli. A mí siempre me dijeron que iba a estar a las 9, acá estoy. Nah, eso es cierto, pero, ¿viste? Nosotros Era para ocultamos generar información la para, expectativa. claro, Bien, bien. ocultamos información para dar rating, ¿viste? De paso, repetimos el chivo ahora que está Sarteri. Pongan like en este video, suscríbanse al canal de Vida Socialista que queremos seguir creciendo en las redes y también afíliense porque recién decíamos, esta es una elección histórica porque es la última en la que no se presenta Vida Socialista. ¿eh? Así que afíliense que en el 27 acá estaremos. Bueno, Eduardo, ¿cuáles son las primeras conclusiones que sacás de esta elección? Bueno, primero que es una elección histórica por lo que acabas de decir, es la última en la que no se presenta Vía Socialista. ¿No? Bien, bien. Primero pongamos eso sobre la mesa. La gente se lo toma joda, pero ahí vamos a estar. Y por favor afílense, porque eso de animémonos y vayan, no. Acá hay que venir y poner el cuerpo. Dicho esto, vamos a distinguir dos planos, el plano de los aparatos y el plano, por decirlo así, de la gente. ¿Sí? Bien. El plano de los aparatos es uno, el plano de la gente es otro. En esta elección, esta distinción es muy importante. No siempre es tan importante, porque hay elecciones en las cuales los aparatos y la gente van de la mano. Digo la gente, así para hablar en un tono muy coloquial, no estamos hablando de clases sociales, no estamos tratando de ser rigurosos en términos técnicos, nada. Simplemente decimos la gente en general. ¿Sí? Y muchas veces los aparatos están pegados a la gente y entonces lo que le pasa a un aparato es lo que le pasa a la gente. Es decir, si vos veías la elección Alfonsín-Luder, allá en el inicio de toda esta historia, en el 83, y que no votó a Alfonsín, votó a Luder, y lo votó masivamente en una elección en la que la gente participó masivamente, donde la gente no solamente se encontró con los eh, con los eh, con los aparatos en la misma sintonía. El que era peronista votó a Luder, el que quería otra cosa votó a Alfonsín, el que estaba identificado con esto que llamamos democracia burguesa, se jugó por Alfonsín, y se encontró además en las urnas, se encontró en la calle. Yo recuerdo el acto de cierre de Alfonsín, porque yo en esa época era radical, y estuve en el acto de cierre. Recuerdo que, si no me equivoco, el locutor Bravo, dijo, somos 2 millones, lo cual era una exageración. Pero si vos veías la 9 de julio, eran cuadras y cuadras desde el obelisco o desde Avenida Belgrano, no me acuerdo bien dónde empezaba la cosa, hasta Constitución. Cuadras, 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 cuadras y cuadras. Si no había 2 millones, había 1 millón, eso no hay duda. No hay duda. Y el acto al día siguiente del peronismo fue igual o más grande. Con lo cual uno decía, los aparatos y la gente estaban ahí de la mano. Bien. Digo esto porque lo que estamos presenciando, y es histórico en la ciudad de Buenos Aires, es el nivel de abstencionismo. Es decir, ya habíamos visto una caída muy importante de la presencia electoral en Jujuy y en San Luis, una tremendamente importante en Chaco, ¿no? Donde votó el 50 y moneda por ciento de la gente, y esta de la ciudad de Buenos Aires, una ciudad normalmente más movilizada, donde la gente va a votar, donde hay menos excusa para no votar, porque votar quiere decir cruzar la calle, hacer 3 cuadras. Claro, más fácil. Se está diciendo que la participación electoral fue del 52% o algo así. Ujú. Con lo cual estamos viendo una caída, por lo menos en relación a la última, del 12%. O sea, no del 12%, sino 12 puntos cayó. Con lo cual estamos hablando de una
separación entre los aparatos y la gente. Por eso es importante distinguir esto. Vamos a ver qué pasa con la gente y vamos a ver qué pasa con los aparatos. Bien. Los aparatos Hago una pregunta para adelantar. ¿Tiene que ver con la economía esto o no? Porque viste que dicen, bueno, si la economía va bien, el oficialismo gana, si va mal, pierde. Ahora, ¿tiene que ver que la economía vaya mal, que la gente no vaya a votar? No lo sé, no lo sé. Es muy evidente que Milei no concita amores activos. Es evidente que conquistó un escenario, es evidente que yo venía pensando hoy en el título que uno le podía dar a esta charla, y el título es El rey del desierto. Milei se constituye en esta elección como un rey en el desierto, ¿sí? Porque del otro lado no hay nadie. Lo que estamos viendo es el vacío de aparatos y es el vacío de gente. O sea, Milei va a terminar. Piensa lo siguiente: si vamos a la cuenta real, del 100% de lo que sería el padrón electoral, faltó la mitad. O sea, Adorni fue votado por el 15% del padrón electoral. Eso es todo. Eso es todo. No siempre va a votar la gente y siempre la extensión electoral puede llegar a sumar 10, 15%. Una muy buena presencia electoral son 80 y pico, 85. Bueno, con suerte Adorni representa el 19% del padrón electoral en una elección con mucha presencia. Claro. O sea, estamos viendo una fuerza política que festeja un triunfo que realmente es el triunfo de un vacío, es el triunfo en el desierto. Votaron 4, ganaron una elección de consorcio, esa es la verdad. Ahora, si vos lo ves en términos de aparato y en términos de lucha ideológica, en términos de la batalla cultural, esta elección tiene una relevancia muy superior a eso. Por eso digo, es importante separar la gente de los aparatos. Si vos tu pregunta va por el lado de la gente, si querés empezamos por ese lado. Pero la gente, digamos, efectivamente no tiene amor por Milei. No ha ido a votar masivamente, no dice, este es mi presidente y yo lo voy a seguir votando y esto es justo lo que voté y por lo tanto voy a votar. Si vos ves los votos absolutos, yo no alcancé a ver las últimas cifras, pero Adorni sacó un poco más que el 17% que sacó Milei cuando entró como diputado. Y si ves los mapas de la elección, ¿qué es lo que estás viendo? Y lo que estás viendo es algo que también podría ser, digamos, resumido así, de un modo un tanto polémico. Ganó el PRO, perdieron los Macri. Porque cuando vos ves el voto estoy haciendo esto pensando en caliente, viendo las cosas así superficialmente para hacer un primer comentario, y por lo tanto esto es una cuestión hipotética, uno podría discutirla. Pero, ¿dónde ganó Milei? Y ganó el norte de la ciudad de Buenos Aires, donde Bullrich arrasó con el 40% en la última elección. Sí, sí. El sur de Buenos Aires, en las elecciones contra Massa, votó salvo una comuna en la que Massa ganó 50 a 49, una cosa así, la comuna más al sur de todas, creo que es la 4 o la 8, no me acuerdo bien. En el resto de la ciudad y toda la zona sur ganó Milei. ¿Eso qué significa? Que el impulso que le dio Milei al PRO fue ese voto tan extraño que Milei capturó del peronismo, es decir, ese voto de la zona más pobre, de las zonas tradicionalmente peronistas. Entonces, eso es lo que Milei tenía para aportarle a la alianza La Libertad Avanza PRO. Ese voto hoy o se perdió o se diluyó. Alguien puede decir, bueno, lo que pasa es que como fueron separados, entonces da la apariencia de que ese voto se perdió porque lo que vos quieras. Habría que pensar si el voto que impulsó a Milei a la presidencia sigue siendo el voto que le permite a Milei gobernar. Y así como está la cosa, yo diría lo siguiente. El voto del norte de la provincia de Buenos Aires es el voto PRO. Ese voto PRO ha votado por Milei. No hay duda. Las cifras que sacó los Penato, o sea, pensemos que los Penato, más Larreta, si quieren sumar a Larreta, sumamos a Larreta, no hay problema. Eso da 23 puntos, 24.
contra el 40 que había sacado Bullrich. Es decir, es una cosa que no tiene mucho gollete de discutir. Es decir, el voto pro ha migrado a Milei. Uno podría decir, ganó el PRO, el problema es que ahora el PRO, la dirección del PRO es Milei. Y Milei ganó eso. Porque en realidad lo que estamos viendo acá, como estamos viendo en muchas partes del país, pero sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, es una gran interna. Es la gran interna de la derecha. ¿Cuánto dolor me puede causar Ramiro Marra? ¿Cuánto dolor me puede causar Larreta? Bueno, pareciera que la capacidad de daño de Larreta es mayor que la de Marra, porque Larreta, muy contento, exultante, festejaba un 8%, lo cual es una lágrima completa, pero evidentemente en la interna del aparato eso algún significado tiene. Larreta puede decir, 1/3 de los votos del PRO son míos. Entre los dos sacan 26, 24, 8 son míos. Tal vez tendrían que volver a hablar conmigo. Ya tiró esa idea esta mujer, ¿cómo se llama? Carrió, diciendo que ella podría volver a hablar con Macri. Y yo no sé si Macri, no sé si la escucharon bien a los Penato, no están recogiendo el piolín y no van de vuelta a Juntos por el Cambio, con esta idea de que nosotros somos el cambio con república, nosotros somos el cambio sin violencia, con buenos modales. Serían entonces, los libertarios de buenos modales, para frasear. Sí, pero digamos, esta idea de nosotros somos el cambio, como siempre dijimos, pero no somos esta bestialidad. Es más, Los Penato dijo algo muy interesante, dijo, somos el cambio y nos importan todos, o algo así, o no descartamos a nadie, o no consideramos a nadie descartable. Entonces piensen en la polémica que se armó sobre Tierra del Fuego y los dichos de Milei, esta idea de vamos a hacer los cambios y no nos importa nada. Y el que tenga que morir, muera. Bueno, yo no sé si no está ahí, habría que ver qué decisión toma Macri, una posibilidad de reconstitución de Juntos por el Cambio, o incluso una reconstitución de Juntos por el Cambio sin Macri, lo cual para Macri sería peor, porque Macri, digamos, queda afuera de todo. Pero, digamos, ¿qué va a ser el macrismo más larretista? Vidal. ¿Qué va a hacer los Penato? Está claro que o se rinden ante Milei o arman otra cosa. Claro, ¿Qué puede hacer el radicalismo? Y nada, digamos, Lustó ha cometido un el 2%. Pero escúchame, ha cometido un lulicidio, la pobre chica la mandó al muere. Sí. Sacó el 2%. Una ciudad que históricamente fue radical, hasta la llegada del PRO a Buenos Aires era radical. Recordemos que la historia política de la Rúa es la historia política de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Entonces, es una debacle absoluta. Entonces, Oliveto, ¿no? La coalición cívica, todos esos no son nada. Y bueno, entonces todo eso sumáselo a Larreta, y que Larreta a partir de ahí se constituya una especie de núcleo de Juntos por el Cambio sin Macri, y hablen con los macristas de la ciudad, a ver qué pasa. Justo te quería preguntar eso porque, bueno, recién, antes de que vos te sumes, compartimos las palabras de Adorni, que decía, bueno, a partir de ahora, tabula rasa. Como diciendo, bueno, Macri, llamanos que vemos qué hacemos, ¿no? Ahora te demostramos que ganamos, nosotros ponemos las condiciones, las puertas están abiertas. Claro. Estoy compartiendo, no sé si es la pantalla, resultados para el cargo de jefe de gobierno. Está bien, no es comparable con algo legislativo, ¿no? Pero bueno, Juntos por el Cambio, la fuerza que ganaba, sacaba el 50%. Hoy la fuerza que ganó sacó el 30%, ¿no? Para preguntarte por esto que vos decías, bueno, ¿cómo se pueden contar los votos, no? La Libertad Avanza tenía un casi 14%. O sea, sumados tenías un 60-65%. Hoy, cuando vos arrancaste la charla diciendo que ahora hay una disgregación, ¿no? Una separación entre las personas y los partidos, claro, me hacía acordar a esto, ¿no? Que acá, fíjate cómo estaba concentrado por lo menos en 2 partidos el 60%, y ahora lo que empezamos a ver con los resultados de estas elecciones es que, bueno, uno tiene 30, otro tiene 15, otro tiene 8, otro tiene 2, ¿no?
Sí, y no se suman, digamos, Y no se suman eso, ¿no? Porque, no todos los penatos los sumás a la Libertad Avanza, claro, y dudo que Sí. lo de la reta se pueda sumar. claro, Obviamente claro, son claro. elecciones distintas y es difícil comparar, ¿no? Sí, sí, Porque, sí. digamos, son elecciones que tienen otro contenido. Ahora, lo que está claro es que Milei ha, digamos, producido un batacazo, eso no hay duda. Eso no Mm, hay duda. ¿Por qué? Porque se jugaba a salir segundo detrás de Santoro y gana la ciudad de Buenos Aires. mm, Te guste o no, lo gana. Y no solamente gana eso, sino que dice, soy el jefe de toda la derecha nacional. O claro. sea, soy el jefe del PRO. Eso va, por un lado, a producir muy probablemente, salvo que Macri vaya a pedir la escupidera de un modo muy asqueroso, y aún así hay que ver si se le aceptan, porque tabula rasa quiere decir tabula rasa con los dirigentes del PRO, no creo que con Macri, no creo que con Macri. Y por lo que se estaba, digamos, viendo en mucho chismorreo previo, a Burrich le estaban pidiendo que divida el bloque del PRO y se lo pase a la Libertad Avanza, con lo cual es muy probable que ahora suceda. Y en provincia de Buenos Aires, los que estaban dudando o que estaban escondidos esperando el momento para saltar, Santilli y compañía, van de cabeza. Y Claro, los ya está. Montenegro, los otros de ese tipo, van de cabeza. Entonces, yo no sé ahora si va a haber una... Yo, por ejemplo, fuera Milei, voy en su provincia de Buenos Aires a buscar una alianza con el PRO o voy a buscar la mayor sangría del PRO y no me importa que gane el kirchnerismo. No lo sé, Sí. no lo sé. Tal vez voy por todo. Porque ¿qué pasa si la Libertad Avanza gana la provincia de Buenos Aires? Aunque sea de esta manera. ¿Eh? Estamos hablando de otro escenario. Vos fíjate que estamos hablando de un escenario que cambia muy sustantivamente la situación. ¿Por qué? Porque hasta ahora teníamos que Milei en provincia no era nada. Mejor dicho, Milei en provincia puede ganar, pero la Libertad Avanza no es nada. O sea, en Chaco, digamos, se escondieron detrás de un gobernador radical. En Jujuy ganaron una elección municipal y la festejan como si fuera gran cosa. Lo mismo en Salta. En San Luis directamente no existieron. Entonces, tienen mucha, en Rosario le fue malísimo. Entonces, tienen muchas dificultades para armar una estructura a nivel nacional, eh, y lo único que tienen es la figura de Milei. En cambio ahora, bueno, Milei tiene un anclaje territorial. Puede decir, yo tengo la ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué no ir por la capital? Todo esto se produce en un vacío de gente. Eso es lo que, por eso digo, todo esto es el juego de los aparatos. En el juego de los aparatos ganó Milei. En el juego de los aparatos, el gran perdedor es Macri. Digamos, si uno lo tuviera cerca, le diría, bueno, jodete porque esto lo hiciste vos. Ahora, vos decís, ¿qué otros perdedores hay? Y Santoro no es un perdedor exactamente, pero porque ganar la ciudad de Buenos Aires para Santoro hubiera significado que se coloca como un dirigente de envergadura nacional. Es decir, bueno, ahí está Santoro, que puede ser el próximo jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es un tipo que en medio de una serie de derrotas y una debacle enorme y una dispersión absoluta del peronismo y del kirchnerismo, es el único que ha puesto un pie, y por lo tanto, digamos, hay que considerarlo. No sé si para candidato a presidente o lo que sea, pero hay que considerarlo. Es un tipo que entra a hablar. Las encuestas le daban ganador hasta con cierta holgura, y el resultado, digamos, de alguna manera puede leerse como una especie de derrota. Digamos, era casi el candidato cantado y no salió. Obviamente, los otros perdedores son los Penato y todos los demás, de la izquierda. Claro, Sí, acá justo hicimos, bueno, una en vivo media precaria, pero más allá de comparar los porcentajes, la cantidad de votos, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, claro, Adorni salió primero con 30%, casi arañando los 500.000 votos. Y en el 2023 había sacado 250.000 votos, o sea, duplicó la cantidad de votos. Pero el PRO sacó 260.000 votos y en 2023 había sacado 890.000 votos. O sea que
ahí se ve, se dimensiona, digamos, el derrumbe, ¿no? Porque, bueno, vos, Derrumbe y trasvase. claro, claro. Y ¿Dónde vos lo decís notás eso vos? Santoro, dirigente nacional, pero bueno, sacó 450.000 votos. Unión por la Patria había sacado 550, o sea, sacó 57.000 votos menos que en el 2023, en realidad. Y sin embargo, por este desierto que vos decís, bueno, queda como mejor parado, porque prácticamente haciendo campaña, esperando que se peleen el PRO y la Libertad Avanza fue, ¿no? Y ocultando a Cristina, esa fue la campaña del peronismo en la ciudad. Sí, digamos, Santoro logró una buena, una buena campaña en el sentido de, podía decir, bueno, Adorni es Milei, Los Penato es Macri, Santoro es Santoro, ¿no? Con lo cual, si él ganaba con esa perspectiva, Santoro es Santoro, bueno, el ganador es Santoro. Ni el kirchnerismo, ni el peronismo, no, Santoro. Que además es un tipo que, si vos querés, su afiliación más cercana dentro del peronismo es el albertismo. O sea, es una Claro, cosa, este lo, Sí, sí, país, lo- sí. lo más punado de toda Sí. la política. De hecho, fue la campaña de Adorni, era esa. claro, o sea, es asombroso porque este país da para todo. O sea, el tipo que tocaba la guitarrita con Alberto casi gana la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, Sí, 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 sí. el punto ahí es este. Eh, el punto es ese, digamos, no ¿cómo se llama? No podemos decir que Milei no ha ganado, pero Claro. en la pelea de aparatos no hay duda. ¿A qué Ganó, costo? arrasó. Claro, claro. Sí, sí. La cuestión que está sobre la mesa es qué está pasando en la cabeza de la gente. Y ahí, cuando uno ve el voto de la zona sur, sobre todo, uno ya podría afinar un poco la afirmación. ¿Qué está pasando en la cabeza de la clase obrera que votó a Milei? Mm. Porque es interesante esto. A El ver. voto básico de Milei es un voto joven y de varones. El voto básico del PRO es un voto de gente muy adulta. Ujú. Eh, Eso se refleja en la zona sur. La zona sur es una zona de clase obrera, ¿no? Y es una zona de donde la cantidad de gente joven es mayor, la proporción de juventud es mayor que en la zona norte. Sí. Y sin embargo, Milei gana la zona norte. Es decir, hay un punto ahí en discusión acerca de la juventud sigue estando con Milei. ¿Qué significa eso? ¿No? Después, ¿esto es trasladable a nivel nacional? Difícilmente. Esta es una elección muy nacionalizada, ¿no? A nivel nacional lo que parece estar pasando es lo contrario que pasó acá. Ganaron los jefes provinciales. Claro, los Los oficialismos. Claro. Es la única elección en la que pierde el oficialismo. Y ahí justo exactamente. me das la pauta para preguntarte que viste que hay una disputa entre Karina Milei y Santiago Caputo justamente por esto, porque decía, no tiremos tanto la cuerda con el PRO en la ciudad porque los necesitamos para gobernar en el resto de las provincias. Vos decís que este millón de votos que tenía la derecha, por decirlo de una manera, en la ciudad, antes lo capturaba todo el PRO, ahora se repartió en 4 o 5 fuerzas. Y vos decís que habiendo ganado eso, está bien, tiene un impacto de propaganda, pero no te dice que mi ley ahora, no sé, ordena a todo lo que era PRO, todo lo que era UCR en el resto del país. No lo sabemos, no lo sabemos. Hay gente que no tiene por qué subordinarse a Milei. A ver, el gobernador de Santa Fe no tiene por qué subordinarse. No se lleva mal, pero no tiene por qué subordinarse. Gobierna una provincia, va a negociar con Milei, eh, tiene apoyos, tiene cosas con las cuales defenderse. Es obvio que el hecho de que Milei esté más fuerte lo debilita, pero no hay razón para que el gobernador de Santa Fe vaya al pie. El gobernador de Chubut, ¿no? Que era del PRO. Bueno, puede decir, eh, acá en el PRO hay que barajar ideas de nuevo y no hay jefes, y hay pocos jefes que tengan pie territorial. Macri, Jorge, acaba de perder la ciudad. O sea, vos estás gobernando la ciudad
con el 15% de los votos. O sea, en sentido estricto, con el 7% del padrón electoral. Entonces, ¿cómo gobernás eso? ¿Cómo Tiraban gobernás? una hipótesis que se le podía llegar a pasar lo de Ibarra, ¿no? Y es Que salga algún posible, escándalo y se y es lo lleven puesto. posible, ¿por qué? Y porque ahora van a empezar las operetas, las presiones, eh, elecciones anticipadas, que tenga que renunciar. Es posible, la política y el grupo que rodea a Milei es muy sucio, así que no descartaría con ninguna cosa. Ahora, todo esto, insisto, no tiene que ver directamente con lo que le está pasando a la gente, y en particular a la clase obrera. Y ahí vamos al tema de la economía. ¿La economía anda mal o anda bien? Y depende cómo lo mires. Eh, anda bien para ciertos sectores de la burguesía. Eh, anda muy mal para un sector muy importante de la burguesía. Anda de mal a no tan mal para el grueso de la clase obrera. ¿Por qué digo no tan mal? Depende qué es lo que barajes. Lo que está viviendo la gente es un alivio. ¿Qué es el alivio? Y con una inflación galopante yo no sabía si llegaba a fin de mes. No sabía para cuánto me alcanzaba la plata. Tenía que tener estrategias para gastar los pesos rápidamente porque se evaporaban. Bien, ese es un punto. Ahora tengo plata, pero para sostener el esquema actual, Milei tiene que recurrir a otro plan económico. Este es el tercer plan económico de Milei. En este plan económico, el primer plan económico, digamos, no se aplicó. Dolarización, quema el Banco Cierre del Central. Banco Privatización de todo. Central. Eso era un delirio, efectivamente, no había ni fideo ni tuco, no, se acabó, nada. El segundo plan fue el ajuste sobre el sector estatal y la recesión. Bien, ese plan le dio la posibilidad de producir un shock antiinflacionario relativamente exitoso, pero un shock antiinflacionario. Le permitió empezar a comprar dólares y, digamos, de alguna manera recomponer el Banco Central, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se agotó rápido, el mismo proceso lo agotó. Y entonces empezaron los mecanismos para conseguir dólares. Porque estás produciendo en Argentina cara, porque la Argentina no exporta, porque las inversiones que puedan producir divisas no se producen de la noche a mañana. O sea, vos descubrís, vos para la minería primero tenés que descubrir dónde está el mineral, después tenés que hacer una gigantesca inversión, esa inversión tiene que madurar y, digamos, ¿cuánto lleva Vaca Muerta? Vaca Muerta arrancó con Cristina, ¿no? Claro. Entonces, Sí, incluso estás atado a los vaivenes de los precios internacionales. digamos, a último momento, mira, lo de Trump, digamos, retuvo todo lo que podría haber salido bien, lo retuvo 6-7 meses. Vamos a ver cómo sigue, pero cualquier cisne negro eso te lo afecta. Entonces, eso no lo vas a tener antes de 2027. Entonces, empiezan todas estas ideas que se sintetizan en la idea de construir un puente hasta que lleguen las divisas naturalmente. ¿Qué significa eso? Y bueno, vamos a hacer un blanqueo. Hicieron un blanqueo, entró una carrada de plata, pero es un blanqueo que salió mal. La gente dice que salió bien, pero salió mal en realidad, porque en realidad, digamos, con semejante generosidad, entró un fragmento de lo que se supone que los argentinos tienen en el colchón. Con lo cual, bueno, ¿y eso cuánto te duró? Ese es el segundo plan económico de Milei. Vamos a mantener el dólar bajo a fuerza de inyección de dólares. No hay inversiones, bueno, hacemos blanqueo. El blanqueo te duró unos meses. Y vino el siguiente, que es el que estamos ahora, a saber, vamos con la banda, vamos con una devaluación, tratamos de contener la devaluación, haciéndole pito catalana de fondo, interviniendo en el mercado de futuros y reforzando el cepo, porque el cepo a las empresas se refuerza, no se debilita. No se levantó el cepo, y cepo para las personas, no para las... No hay cepo para las personas, no para las empresas. Con lo cual, digamos, toda la discusión ahora es cómo bajás la inflación que no ha bajado. Porque la inflación
digamos, volvió a subir al 3,7, ahora está el 2,8. Está bien, hace 6 meses, 7 meses que estás entre el 2 y el 3. Y la inflación núcleo no baja del 3. Entonces, inflación núcleo, para los que no saben, es cuando sacás los controlados, Sí. las tarifas y eso, y le sacás los estacionales. Y eso te da la inflación, digamos, más densa. Y eso te da que no baja del 3. Y 3% mensual en un contexto en el cual no hay aumento de sueldo, en un contexto en el cual el gobierno pelea las paritarias al 1%, y es una erosión enorme de los ingresos. Y cuando estás caro también, caro en dólares, Cuando caro. está todo pagado en dólares, es sorprendente eso, porque digamos, cuando ya el campo sufre, bueno, ya digamos, cierren la 8 que nos vamos todos. Ahora, en este contexto, ¿a qué se apela? A una nueva inyección de dólares, los dólares de colchón, una especie de blanqueo permanente, no se sabía qué es lo que van a hacer. Bueno, como sea, estás tratando de mantener un dólar hasta octubre. ¿Qué va a pasar después de octubre? No se sabe. Todo esto está atado con hilos. Y la Argentina empieza a ajustar por desocupación. O sea, la supuesta, digamos, la supuesta recuperación en B empieza a volver a caer. No hay una recuperación muy dinámica del grueso de las ramas de la economía, sobre todo las tomadoras de mano de obra, la construcción, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y el resultado es que empezás a ver, digamos, cada vez más, lo que sucede cuando los planes inflacionarios triunfan o se estabilizan. Pensemos en la convertibilidad. En los primeros años de la convertibilidad fueron toda fiesta porque entraron dólares financieros, inversiones, cosas por el estilo, y la inflación bajó abruptamente, así que la Argentina era una fiesta. Ahora, una vez que eso sucede, está bien, los salarios se estabilizan, la inflación se limita, perfecto. ¿Cuál es el ángulo del ajuste? Y el ángulo del ajuste pasa a ser la ocupación. Las empresas que empiezan a fundirse se funden y empezás a tener crecimiento de la desocupación. Y ahí el problema de la inflación ya no te importa. Y porque no te importa porque si no tenés sueldo, tengas con mucha inflación o poca inflación, no podés comprar. Claro. Entonces, ese es el escenario que va a vivir la gente de cara a octubre. Yo no veo a la gente, a la clase obrera fanática detrás de Milei. No veo un nuevo movimiento histórico, no veo ninguna... esto no es el kirchnerismo que va sumando gente, no. Y veo que vamos a un escenario, uno podría decir, en este contexto, si esto fuera real, uno podría decir que Jorge Macri se equivocó, es decir, lo adelantó. Tendría que haber desdoblado la elección, pero más adelante. Entonces, por ahí hubiese ido mejor. Ahora, digamos, le fue muy mal porque se enfrentó a un Milei que logró una recomposición muy grande después del Fondo Monetario. Entonces, Claro. ahora, en los aparatos la historia es completamente diferente. Claro, eso te iba a preguntar, porque decís, bueno, no ves a gente fanática de Milei, pero también hablabas del desierto. Entonces, ¿qué pasa si de acá a octubre avanza este ajuste por desocupación, que decís vos, no hay una mejora, pero Milei está solo en el desierto y bueno, como que por inercia termina, no sé si ganando, pero por lo menos rescatando algo, salvando la ropa en otro año Yo te malo diría para... que, yo te diría que es mucho más que salvar la ropa. En el desierto, eres el rey. Eres el león del desierto. ¿Y cuál es el problema? Y si el desierto no se llena, ninguno. Los aparatos no van a hacer nada porque están todos muertos. ¿Cómo se llama? Los partidos tradicionales. Han sido domados, digamos, por Milei, Sí. y la gente no está. Entonces, en la medida en que la gente no está, puede seguir. Esto puede ser Perú. ¿Cómo es Perú? Y Perú es más o menos así, nada más que en términos parlamentarios. O sea, en Perú el presidente no puede hacer nada. Vos llegás a la presidencia y una mayoría circunstancial del Congreso te quiere vacar, como dicen ellos, ¿no? O sea, te echa. Ya le pasó a Claro. Castillo, le pasó a varios.
El único que está firme ahí y no se mueve es el presidente del Banco Central, que ya ha atravesado, digamos, como 5 o 6 presidentes. ¿Y qué pasa en Perú? Y en Perú no pasa nada. La mayor parte de la gente no vota. Entonces, ¿vamos a una sociedad de abstención electoral? Puede ser. Ahí hay alguno que evidentemente está nervioso por lo que estamos diciendo y que pretende que uno dice esto porque es un cuca, digamos, lastimado por el triunfo de Milei. No, digamos, si yo tuviera que pensarlo en función de la apuesta política que nosotros tenemos, este es el mejor resultado de todos. O sea, yo no podría haber esperado mejor resultado que este. Primero, Claro. El PRO destruido, no hay ninguna cosa, digamos, medianamente liberal. Digamos, lo que va a gobernar es la barbarie. O sea, Milei es la barbarie y con esto va a ser más bárbaro todavía. O sea, si era una bestia hasta ahora, y ahora se multiplica. Bueno, acaba de decir, hoy se pintó de violeta el bastón amarillo, ahora pintar de violeta el país. O sea, Sí, está claro, el tipo está convencido. recontratado y va a hacer lo que se le da la gana. Ahora, eh, el, por el lado del peronismo. Y por el lado del peronismo, como digo, lo de Santoro no permite pensar ni siquiera un atisbo de recomposición. Bueno, viste, en Ciudad de Buenos Aires ganamos. Mm. Si Santoro ganaba, aunque sea por poco, era una figura nacional y de alguna manera decía, los peronistas nos unimos y ganamos. Porque esa era la apuesta de su mentor tras las bambalinas de Olmos. Olmos que decía, bueno, juntamos a todos, renovamos, porque la idea cuál fue, Cristina se calla, Santoro es un tipo más bien marginal al peronismo, además viene del radicalismo, Sí, sí. y logra ganarle a la Libertad Avanza, aunque sea porque fueron divididos, y Santoro es candidato, y es Sí, un sí, tipo sí, sí. joven relativamente, y si Santoro le ganaba por 4, 5, 10 puntos a, a Dorni, bueno, ya está, Gardel, Lepera y todo lo que resta juntos. Ahora, en este contexto no hizo una mala elección, pero suena a derrota. Entonces, para un proyecto como el nuestro, evidentemente hay un liderazgo vacante en el mundo popular, por llamarlo de alguna manera, y esto es claro. Cristina se pelea con Axel, la provincia de Buenos Aires es un hervidero de intendentes que van de un lado para otro, en las provincias no podés distinguir los gobernadores de la Libertad Avanza de los gobernadores del radicalismo, ni los gobernadores del peronismo, no los podés distinguir, son todos iguales. Más, ni siquiera se denominan peronistas. O sea, para encontrar un peronista tenés que ir a Moreno. No a la ciudad de Moreno, sino a Guillermo Moreno. ¿Entendés? Claro. Entonces hay un punto, a ver, ¿y qué es lo más a la izquierda que aparece? Axel, ¿eso es lo más a la izquierda? Entonces, es más, la izquierda, Biasi y compañía, lograron una elección excelente. No, entonces, para un partido nuevo como nosotros, esta es la mejor elección. O sea, digamos, Sí, no es que yo lo hubiera deseado esto, porque en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es crecer y no desear la desgracia ajena, digamos. Pero este es el mejor escenario porque confirma el hecho de que acá hay, por izquierda, un montón de gente que está buscando dirección. Esa es la verdad. Entonces, bueno, acá en el chat hay muchos comentarios sobre eso respecto a cómo analizar la elección de la izquierda, que en realidad no hay mucho que analizar, es muy mala. Y también esto de cómo interpretar esto de la vacancia política, porque también puede leerse como un hartazgo de la gente respecto de la política o de la representación, cómo encauzar, digamos, esa fuerza. mira, hay un dato, hay datos, hay datos. Yo lo decía en clase el otro día. A ver, ¿por dónde pasa la oposición a Milei? ¿Por los sindicatos? No. ¿Pasa por el Congreso? No. ¿Pasa por la movilización en la calle? No. La oposición a Milei pasa por el Espósito. Es decir, Claro. es una oposición, uno se puede reír, pero digamos, Sí, uno puede decir, es el grado cero de la oposición. O sea, si eso es toda la oposición, está muy mal. Pero bueno, es lo que acabamos de decir, Milei está en el desierto, gobierna el desierto. Ahora, ¿qué quiere decir que la oposición es Lali Espósito? Que es una tibia oposición cultural
a un personaje que evidentemente, digamos, gobierna en medio de la dispersión general. Y la única oposición aparece como elementos de la vida cultural. ¿Entendés? Ahora, cuando vos Claro, empezás y ahí justo me hace el pie porque, ojo que quizás esa diferencia cultural es la que pueden distinguir quizás los sectores más acomodados de la clase obrera. ¿No? Como decir, seguramente, bueno, este es un bruto, este es un terraplanista. Etcétera. Ahora, el grueso de la clase obrera empobrecida y embrutecida por todos los gobiernos que se pasaron los últimos años, y no ve ese problema, porque ahí mi ley, bueno, pero analizá eso y hagamos un poco de futurología y de sociología de café. Porque con los datos de hoy y por cosas que todavía no han pasado, mucho no puedes decir. O sea, todo lo que estamos diciendo tiene ese límite de especulación. No estamos analizando un hecho histórico terminado. Y cuando vos analizás eso, vos decís, bueno, mirá, sumale al Eternauta. ¿Y qué estás viendo? Y estás viendo que hay un sector, como vos decís, de la clase obrera relativamente acomodada, con cierto nivel cultural, etcétera, 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 que empieza a reconstituirse moralmente diciendo, no, esto no, nadie se salva solo. Lo viejo funciona. ¿Eh? Bueno, es un sector minoritario de una clase obrera, digamos, una fracción de la clase obrera especial. Ahora, ¿qué hace el resto de la clase obrera? La más pauperizada. Y da la impresión de que no fue a votar. Porque yo estoy seguro que toda esa gente, Lali Espósito, el Eternauta, si no votó por Adorni, fue por ahí. Y por Adorni, por Santoro, fue por ahí. claro. Bueno, recién Entonces, compartíamos que perdón, la comuna con menor participación es la comuna uno está en la Villa de Retiro. Esa fue el 40% de participación, o sea, más bajo que en toda la ciudad. y es muy interesante todo eso porque eh, acá la hipótesis, ¿cuál es? Y digo hipótesis porque todo esto tiene que confirmarse y todo esto está en movimiento, ¿sí? La hipótesis, ¿cuál es? Que la clase obrera más enojada que fue a votar, eh, digamos, con bronca por su pauperización, no fue a votar esta vez, no está yendo a votar, no está enamorada de Milei. Y ojo, que eso era lo que Milei le aportaba a la derecha. Porque ¿cuál era el problema de Juntos por el Cambio antes de la era Milei? Lo que era Juntos por el Cambio era, digamos, el antikirchnerismo. El antikirchnerismo de ciertos sectores de clase obrera acomodada, la clase media, la burguesía, etcétera, etcétera, etcétera. A eso, digamos, le tenés que sumar la experiencia del gobierno Macri. Y la experiencia del gobierno Macri fue mala. Por lo tanto, no fue las virtudes del gobierno Macri lo que le dieron a Juntos por el Cambio la posibilidad de ganar las elecciones que terminó ganando Milei. Fue la debacle del kirchnerismo, o sea, fue el gobierno de Alberto Fernández. O sea, si no fuera por el Claro. kirchnerismo, Juntos por el Cambio no podía ni levantar cabezas y el gobierno de Macri fue un desastre. Ahora, el gobierno de Fernández es todavía peor y eso le da vida a... ¿Qué es lo que apareció como nuevo? La bronca de los que no te van a votar a Macri porque la pasaron muy mal con Macri, los sectores más pauperizados de la clase obrera. ¿Y esa bronca de dónde se expresó? En Milei. Por eso Milei te iba a la Villa Lugano y caminaba tranquilo. Te iba a la Villa 31 y Sí, caminaba tranquilo. Porque expresaba claro. eso. Ahora, De cuando vos... hecho, hace un rato compartíamos esta imagen, antes de que vos te sumes, que en el 2023 el mayor porcentaje de votos, tanto del peronismo como de la Libertad Avanza, estaba concentrado en la zona sur de la ciudad, en los barrios más pobres, y Claro, en el barrio 31. En cambio, el PRO solo comía del corredor norte, ¿no? Del corredor claro. más rico, más caro. Y Para reforzar esto que decías vos, ¿no? Que, y ahora fíjate cómo se digamos, dio vuelta. Milei ganó el voto peronista, por así decirlo, ¿no? Le aportó Claro. al... Es decir, la suma Milei, la Libertad Avanza, PRO, era zona norte y zona sur. Cuando vos ves la Claro, elección contra Massa, y está todo violeta, claro. la segunda vuelta, está todo violeta, salvo la Comuna 4 que ganó Massa por décimas. Sí, sí, Bueno, ahora se te dio vuelta. Ahora la zona sur de alguna manera vuelve a ser peronista, o por lo menos en la división le permite ganar al peronismo, y en la zona ahí norte está. es
Ahí la tenés, ¿ves? Y la zona norte es la Libertad Avanza, que era la zona de Macri. Entonces, acá perdieron los Macri, pero el voto pro es el voto que ganó. Pero lo que pasa es que el jefe de pro ahora es Milei, y eso es lo que Milei festeja, y tiene derecho a festejar porque se quedó con el voto pro. Entonces, Se quedó con todo en la ciudad, pero en el resto del país, ¿qué pasa? es que en el resto del país el voto pro tampoco es demasiado firme. O sea, el pro no tiene tantos gobernadores. En realidad, la mayor parte de los gobernadores que estaban con el gobierno de Milei, de Macri, eran radicales. Claro. De mayor peso. El radicalismo tiene eso, te puede ganar provincias, pero no tiene líderes nacionales. Es un partido, es una suma de partidos provinciales. Le pasa con más agudeza que lo que le pasa al peronismo, porque el peronismo, al tener Ciudad de Buenos Aires y conurbano, o por lo menos el conurbano, la provincia de Buenos Aires, tiene una dirección nacional. El tema es que no tenés dirección nacional sin Buenos Aires, provincia y capital. No tenés dirección nacional. Por eso cuando a Kirchner lo elige Duhalde, Kirchner gana porque Duhalde pone la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿qué es lo primero que hace Kirchner? Y tengo que ganar la provincia de Buenos Aires. Y cuando Cristina le gana la senaduría a Chiche, se acaba el dualdismo. Y eso es lo que está haciendo Milei. O sea, ¿por qué Milei se adelanta? No hace un acuerdo. Si Milei hace un acuerdo, gana la ciudad por 50%. Lo cual uno podría decir, bueno, pero un gobierno nacional que gana una ciudad como la ciudad de Buenos Aires por el 50%, sí, pero la tiene que compartir con Macri. Claro. Y Esto es todo neto. Todo ahora propio. es suya. Claro. Acá el que manda soy yo. Él echó a Macri. Esa es la cuestión. Él lo echó a Macri. Y la pregunta es, ¿va a ir a un acuerdo por la provincia de Buenos Aires para no dejar que gane el kirchnerismo en la provincia? ¿O va a ser lo mismo que en la ciudad de Buenos Aires? Yo me juego a que va a ser lo mismo. Para vos, Cristina y Macri, los protagonistas de la famosa grieta, ¿ya están jubilados? Mirá, Macri no se pudo ni siquiera presentar a elecciones. Larreta pasó de ser candidato casi presidente, porque ya estaba repartiendo los ministerios, Larreta, ¿no? Sí. A ir a una elección de concejales, porque la elección de diputados de la Ciudad de Buenos Aires es una elección de concejales. Claro. Cristina estaba pensando, si la proscribían, estaba pensando en ir por no sé qué sección de la provincia de Buenos Aires. Sí. O sea, La tercera sección, la de la matanza. claro, ¿entendés? Entonces hay un punto en el cual vos te das cuenta en qué medida estos tipos están jubilados, por lo menos por ahora, porque en este país no se jubila nadie, en la medida en la que han tenido que bajar tan abajo para volver a empezar. Y cuando vos ves a Larreta, chocho y fantástico, porque sacó el 8%, o sea, sacaste el 4% de padrón electoral, hermano. Cuando tenías todo, claro, cuando tenías el Sí, 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 60. sí. Hace un año y medio estaba Era repartiendo presidente, hace 3 años era virtualmente presidente. hace un año y medio, antes de Milei, un año y 8 meses, el tipo era, digamos, repartía los ministerios. O sea, la gente Claro. iba a hablar con él a ver si. Y ahora está peleando por una concejalía. ¿Entendés? Se Obviamente, almorzó la cena, podemos decir, ¿no? claro. Entonces ahí, no, ¿cómo se llama? No. No. Ese Atom Marx. Qué cantidad de No te navidad. distraigas, Salvador, porque nosotros nada más No, el chat, tiramos yo estoy tratando los de seguirlo, comentarios pero serios, no, ¿eh? no. Qué cantidad de Acá dicen, neurona. mira, que ahora que está vos, nosotros estamos concentrados, ¿viste? Haciendo preguntas. Sí, sí, sí. Pasa que no, yo voy leyendo el chat, pero son muchas preguntas. Yo voy leyendo, tratando de rescatar algo porque hay de todo, peleas Claro, entre las personas. Yo te quería consultar por una de las preguntas, de los comentarios que de lo más interesante que se lee en el chat, que es el tema de, bueno, eh, Milei gana como una especie de vengador que sí. viene a terminar con la casta, con los curros de la política, etcétera. ¿Es posible pensar un vengador contra Milei o es más probable una vuelta a un centro político? Mira, acá mi perra que es soviética está diciendo que sí, así que Que probablemente. sí. Mira, más allá de lo que diga Laika, ¿no? Que siempre va a ser fanática de su dueño, yo creo que esto es histórico.
A ver, si vos ves la historia argentina reciente, vamos de Alfonsín al peronismo, del peronismo al radicalismo, del radicalismo a Macri, de Macri a Cristina, de Cristina, digamos, es un vaivén en torno a un centro, ¿sí? Un vaivén que pareciera irse cada vez más hacia los extremos. Es decir, Milei está más al extremo de la derecha que ha estado la derecha nunca, por lo menos después de Martínez de Oz. ¿Sí? No sería extraño que la reacción fuera más a la izquierda que el kirchnerismo. Ahora, todo esto va a depender de un montón de cosas que no podemos saber ahora. Por ejemplo, efectivamente, la Argentina va camino al objetivo de Milei. ¿Cuál es el objetivo de Milei? Volvamos a Perú, un país productor de materias primas, que, como diría el recientemente fenecido Pepe Mujica, embuchado en dólares, que vive una enfermedad holandesa permanente. Para los que no se escuchan, enfermedad holandesa quiere decir un país por alguna coyuntura particular o por alguna commodity que se valoriza mucho, ve entrar una cantidad de divisas gigantesca. El valor de la divisa se desploma, la moneda nacional se aprecia mucho y entonces ese país se hace muy caro. Y entonces la producción local se destruye y te inundan las importaciones. Eso sucede, digamos, en una enfermedad holandesa cuando hay una razón, entre comillas, natural. ¿Qué quiere decir natural? Efectivamente, eso está pasando en la economía. Hay una producción que se va, digamos, se va para arriba, e ingresa divisas a lo pavote y esa divisa genera lo que dije. La Argentina está viviendo una especie de enfermedad holandesa recurrente por medios artificiales, es decir, se ingresan divisas por medios artificiales, endeudamiento, digamos, inversiones superficiales, Blanqueos, financieras, claro. blanqueos, ¿sí? Y todo eso te genera una superabundancia de divisas arbitraria, antinatural, por decirlo así, y el país se vuelve caro. Bueno, si efectivamente Vaca Muerta o la minería o alguna otra cosa efectivamente despegan, la Argentina va a ser el sueño de Milei. Va a ser una especie de hermana pobre de Australia o una especie de sucedáneo de Perú. Es decir, O las de Belindia, ¿no? claro, entonces, pero el resultado de eso, ¿cuál va a ser? Y una muy escasa capacidad de producción de empleo, sobre todo para un país que tiene 50 millones de habitantes, que ajusta por población, o sea, mucha población se va a ir, la Argentina va a ser un país más estable, como Uruguay, va a sufrir solo las grandes crisis mundiales, no le va a agregar nada propio. Cuando hay una crisis mundial, la Argentina la pasa muy mal porque a la enfermedad mundial le agrega la propia. Como hay una pandemia mundial y vos encima ya tenías problemas en el corazón, te pega 2 veces. Pero para esa estabilización, ¿qué estás pensando? ¿En un éxodo tipo venezolano? Mirá, los países que ajustan por empleo, ajustan por población. ¿Eso qué significa? Y que la población se va. Un país que tiene la educación que tiene la Argentina, que tiene una clase obrera de cierto nivel como tiene la Argentina, que tiene una clase media, y es candidata a irse. Vos calculá que el 20% de los uruguayos vive fuera del país. Y Uruguay es un país de viejos y de niños. Y lógicamente Uruguay es un país estable, pero es un país carísimo. La Argentina se ha vuelto tan cara en términos artificiales que estamos más caros que Uruguay. Pero normalmente Uruguay es un país caro. ¿Por qué? Porque es un país que vive de su franja costera, o sea, del turismo. Y se acabó. Y el resto se va. Lo mismo pasa con Ecuador. En Perú pasa algo parecido. Es decir, digamos, los países ajustan por población. Entonces, es muy probable que los argentinos migren desbordantemente. Además, los argentinos tienen una... Ya lo estás viendo, la cantidad de argentinos que hay en el exterior es enorme, pero los argentinos tienen una ventaja. Son todos, digamos, en su gran mayoría, son de población de origen europeo. Como yo digo, los argentinos son básicamente italianos que hablan español. Claro. Ahora, Tienen papeles. claro, tienen papeles. No es una ventaja racial como algún
mal Sí, pensado puede sí, sí, pensar, sí. sino que tienen papeles, o sea, la mayoría son Claro, claro, ciudadanos europeos. Entonces vos entrás, yo tengo 4 hijos, los 4 son extranjeros, tengo 3 españoles y una italiana. claro. Entonces, Bueno, el otro día hablábamos que es casi el 2,5% de los argentinos hoy está viviendo en el exterior. claro, el 2,5 y todavía es poco. Calculá que cuánto le Claro. falta para ser el 20%. Sí, Entonces, en sí, un sí. país en el cual vos lográs una estabilidad, donde vas a tener una masa de población que te va a votar, guarda, mientras la convertibilidad no produjo, digamos, una crisis y un desplome muy profundo, Menem ganaba todas las elecciones, ¿eh? Mm. Guarda con eso. Con lo cual, Belindia puede ser un país económicamente estable. Belindia, para los oyentes, es, como se le decía a Brasil en los años 90. Una parte del país vive como en Bélgica, o sea, muy bien, y otra parte del país, la gran mayoría, vive como en la India, o sea, muy mal. Bueno, la Argentina puede llegar a ser eso, y Mm. puede ser políticamente sólida. ¿En qué sentido? En el sentido de que te va a votar el menemismo, por decirlo así. Menem ganaba elecciones. De hecho, incluso cuando fue la última elección, ya después de la debacle, todavía las ganó, porque Néstor salió segundo, ¿no? Claro. Eh, Claro, no se presentó no, por no ahí se al quiso balotaje, presentar por porque eso, temía perder por aplastamiento, pero no. claro. Entonces, ¿qué puede suceder? Y puede suceder que la Argentina se estabilice económicamente, eh, deje de tener estos cuellos de botella que tiene, estos estrangulamientos que tiene, se abarate en términos de locales en el sentido de que va a haber mucha importación y entonces va a tener una inflación controlada. Puede ser que la Argentina incluso, digamos, tenga algún nivel exportador mayor, que su PBI crezca, pero el grueso de la población probablemente, digamos, no tenga empleo posible. Y el resultado va a ser esto, Belindia. Y en ese contexto puede ser que, otra vez el espejo es Perú, puede ser que este abstencionismo electoral no sea simplemente una calentura del momento, sino un Una proceso nueva político. normalidad, claro. Claro, una nueva normalidad. Entonces, Milei, hoy por hoy, ¿puede encarnar esa nueva normalidad? Y posiblemente sí. Si todo esto se da, tenemos Milei para rato. Y tenemos Milei para rato porque vamos a tener el grueso del país fuera del sistema político, no votando, ¿no? Eh, y vamos a tener un país relativamente estable, con una enorme masa de pobreza, que además ya está presente, no es necesario producir demasiado. Cuando vos ves los ingresos, es gracioso ver las estadísticas del INDEC. O sea, vos cobrás un sueldo de 3 millones de pesos y sos clase alta. Sí, sí. Ya está claro, el 10% más Claro, rico. pero escúchame, claro, y entonces vos decís, pero escúchame, está bien, 3 millones comparado con lo que gana la mayoría, es mucha plata. Pero un alquiler medianamente decente de un departamento razonable en Ciudad de Buenos Aires y está arriba de 500, 800 mil pesos. Claro. Y, está bien, y si tenés que pagar el seguro del auto y saca cuenta y ya se te fueron 1,5 millones, 2 millones, se te Sí, fueron sí, eso. no. Y entonces, y eso es la clase alta. Entonces, te das cuenta que el nivel de empobrecimiento que hay es gigantesco. Es gigantesco. Por eso vos ves que esto que empezó hace rato y que se viene consolidando, podría tener una estabilidad política, incluso un mileísmo, por así decirlo, sin Milei, ¿no? Como vos mencionaste el caso de Perú. O sea, esta nueva normalidad se instala y la gente ya se acostumbra a vivir más pobre o se salvan un par o otros emigran y este esquema no se termina impugnando en las elecciones, por así decirlo, En Perú, por más de que no se Perú presente es Milei una en la Argentina. máquina. Perú es una máquina que se autorreproduce. Digamos, ¿cuál es la gran frustrada de Perú? Keiko Fujimori, que siempre está ahí a punto Todo de ganar. menos yo, claro. Claro, ahí a Ganan todo punto de menos ganar yo. y gana otro. ¿Ves? Claro, Y uno diría, bueno, pero Keiko Fujimori le daría al Perú, digamos, la autoridad de una derecha derecha. No la precisa. El sistema es la Claro. derecha. claro. Entonces, eh, vamos yendo a un punto en el cual tal vez, la transformación social pase por fuera del sistema político. ¿Sabes? Tal vez, ¿En qué está pensando, por ejemplo? y mirá, no sería extraño que un sistema así solo sea vulnerable a grandes insurrecciones. No es el escenario hoy.
El escenario hoy es de una gran debilidad política. Por lo tanto, si vos hoy lograras, cuando yo decía que cualquiera puede ser presidente hace 2 años, y que cualquiera podía llegar de la noche a la mañana, bueno, mucha gente no se lo tomaba en serio. Yo daba los ejemplos de Boric, de Castillo en Perú y cosas por el estilo. Pero Milei es esta historia. Es esta historia. Salió por derecha porque el que estaba era de izquierda o decía ser de izquierda, y porque la izquierda estaba con el que no era de izquierda pero decía ser de izquierda. Es decir, porque ¿qué es lo que está muerto en la Argentina además de todo esto? Y está muerta la izquierda, esta izquierda no existe más. No existe más. O sea, si alguna vez existió, ya no existe. No quiero, no quiero cargar las tintas sobre algo que probablemente sea un fake hecho con inteligencia artificial, pero si nosotros vamos a las elecciones con Luca Bonfante bailando reggaetón, si nosotros vamos con Vanina Díaz, No, pero lo usaron para la campaña, o sea, está hecho con inteligencia, pero lo usaron. Bueno, yo ayer veía una foto que se la había mandado a Pablo y le digo, no puede ser, que esta la compartieron oficialmente. Estaba Miriam Bregman del Caño con Luca Bonfante tomando una cerveza en el Pino de Juan. Bueno. O sea, que a las elecciones, como haciéndole campaña que vayan a votar a Luca. No se puede caer tan bajo. O sea, gente grande haciéndosela del pendeviejo, viste, no. Bueno, pero es que es así. Claramente. Además está muy ensoberbecida, es una izquierda que no. ¿Qué nos pasó a nosotros en Misiones? En Misiones nos pasó eso. Nosotros no alcanzamos a presentarnos a elecciones en Misiones por muy poquito, y entonces vino el PO a hablar con nosotros y a proponernos que 2 compañeros que habían destacado en la lucha entre docentes y entre estudiantes, y en los cortes que hubo de policía, Ezequiel y otro compañero, formaban parte de la lista. Y nos ofrecieron el puesto, no sé, 18, una cosa así, de una lista que no iba a entrar ninguno, ni el primero. Entonces cuando le dijimos, che, esto no es serio. Esto no es serio. No, bueno, pero nosotros somos el PO a nivel nacional y somos el PO. Está bien, haz lo que quieras, pero no, así no se hacen las cosas. No. Podemos discutir. Claramente no tenés vocación de incluir si este es el trato. La pregunta es, ¿quién te crees que sos? O sea, no sos nadie, a ver si te enteraste, no sos nadie. Entonces, yo hay cosas que no las comprendo, pero bueno, el gran desafío que nosotros tenemos es que es posible fundar una izquierda que por fuera de estos aparatos de izquierda y aprovechando un clima en el cual para nosotros es positivo. Insisto, en un momento la opción puede ser electoral, en otro momento tal vez no. Depende cómo evolucione la Argentina. Hoy por hoy, si nosotros hubiéramos estado sentados en estas elecciones, yo no creo que hubiéramos hecho un mal papel. Porque vos lo que viste es un vacío de ideas, un vacío de cosas enorme. Y no es cierto que la gente más pauperizada y eso no pueda entender Argentina 2050 o no se pueda interesar con un montón de cosas muy concretas. Lo que pasa es que, claro, si Luca Bonfante baila reggaetón o toma birra en el Pino de Filosofía y Letra, y bueno, vos fíjate qué triste que es esto. Vos te fuiste a sacar una foto tomando cerveza en el Pino de Filosofía y Letra. Cuando yo di el primer año de la materia de la que soy titular, tuve 480 inscriptos. Solo a esa materia, que además es una materia de los últimos años, con lo cual, digamos, imagínate toda la pirámide que hay abajo, o sea, imagínate cuánta gente había en primer año. Este año entró a toda la carrera de historia 100 personas. Y la cátedra que yo estoy dando tiene 50 alumnos inscritos. A sociales creo que entraron 30 personas a la carrera de sociología. Contaba Pablo Bonavena en una charla que hicimos hace poco que la carrera de sociología y de historia de la Universidad de La Plata tiene más alumnos en las cárceles que en las aulas. Porque dan clases, tienen clase en la universidad y clase en las cárceles. Entonces, claro,
Eduardo Brune, que estaba diciendo, lo gastaba. Claro, es el típico voto cautivo, digamos. Y sí, claro, pero yo le dije, Claro, a vos te conviene Burrich. O sea, si a claro, vos Burrich te da te laburo. conviene bajar la edad de imputabilidad. Claro, Sí, bajar sí, el de sí, sí. imputabilidad y que se tiene ahí. Claro, pero entonces vos estás viendo que, bueno, ¿esto es un fin de ciclo? No lo sabemos. ¿Esto se va a proyectar más allá? No lo sabemos. Es muy endeble, pero va pasando. Es muy endeble, pero va pasando. En cualquiera de los dos escenarios, yo creo que nosotros tenemos la gran oportunidad. Ya sea que el escenario se mantenga dentro de lo electoral o fuera de lo electoral. ¿Por qué? Porque con más razón, fuera de lo electoral necesitas un programa. Algo por qué luchar concretamente. ¿No? Y eso no se vio. Estas elecciones fueron vote por Milei o contra Milei, nada más. Sí, sí, el clavo en el ataúd del kirchnerismo, la Claro, pero además, libertad, cosas abstractas que. claro, pero vos fijate además, Santoro en algún momento amagó con algo más interesante y parece que no se animó. ¿No? Sí, no, el sketch ese que desarma la motosierra, dice, basta de crueldad, es la campaña, o sea, hay que Pero ser más buenos, no yo creo seamos crueles. yo creo que ese eje no era malo. Claro, pero eso era todo el eje, no es que sea, Claro, bueno, lo que basta pasa de es que, verdad claro, y tal cosa, no, sino como que, che, no, desarmás, está bien, desarmar contra la crueldad, ¿qué tenés? ¿Vas a ser claro. bueno solamente? No, tenés que dar Claro. cagón. O le vas a robar a los jubilados como Alberto, ¿viste? Claro, ¿entendés? Claro, como Si que era, el eje por ahí no está mal, el, el hecho de decir, bueno, mi ley es cruel con los más débiles, pero el tema que, claro, no hay ¿con qué? una ¿Con qué vas a propuesta ser de, che, generoso? ¿cómo lo vamos a solucionar esto? Claro, ¿con qué vas a ser generoso? Hay una Es algo por expresión, la negativa. claro, hay Eso, una expresión típicamente yankee que se usa mucho en las elecciones, que es no vamos a dejar a nadie en el camino. ¿No? Que es una imagen muy potente, porque vos te imaginás esa idea de que una marcha en la cual la gente se va quedando en el camino, bueno, muy tétrico. En cambio nosotros no aceptamos esa crueldad, vamos a rescatar a todos los que estén tirados. todos adentro. Exactamente. Claro. Ahora, ¿con qué? ¿Con qué? Dame algo por lo cual pelear. ¿Entendés? Y bueno, hasta ahí se queda porque el problema de Santoro no es Santoro, como el problema de Manes. Eh, el problema de ellos es que, ¿qué pueden proponer distinto de Milei? Hay que ver cosas que se están armando en los bordes del kirchnerismo. Eh, Gente que está tratando de pensar lo que hemos pensado nosotros, cómo sería una Argentina futura productiva. ¿No? El otro día lo escuchaba bueno, Culfas está en eso, ¿no? En la idea de un desarrollismo peronista, y estaba escuchando a otro, que no me acuerdo cómo se llama, ahora se me escapó, que tienen grupos de jóvenes tratando de pensar qué producir en la Argentina. Ahora, vos decís, está bien, pero ese es el partido que gobernó los últimos 20 años de la Argentina. y ahora están pensando Claro. qué hacer. Y, Claro. y entonces, claro, Bueno, la el, reta tiró también una así como, ¿no? Pues de hecho su partido es Movimiento al Desarrollo, ¿no? Como que también había es que coqueteado yo con esa creo idea que vos decís, bueno, se escapa del consenso liberal, por así decirlo. Es Pero, que yo creo que eso es lo que hay que empujar y en esa corriente nosotros vamos a poder nadar, que es eh, al consenso liberal lo tiene que reemplazar un consenso desarrollista. Y después, digamos, en ese mar común hay que ver quién gana. Eh, ¿Qué es lo que viste en estas elecciones? Durante los últimos años del kirchnerismo se fue armando un consenso liberal. Es decir, esto se soluciona echando gente, achicando el Estado. El que le puso la imagen la idea final fue Milei, la motosierra. Pero ¿cuántos estaban anotados en esa carrera? Un montón. O claro, sea, y todos iban en el mismo Sí, sí. sentido. Schiaretti, Massa, Larreta, todos iban en el mismo sentido. Burrich, Milei, todos esos iban en el mismo sentido. Conclusión, hay un gran mar, el consenso liberal, en el cual Milei
digamos, nada como pez en el agua porque es el que logró encarnar eso mejor que el resto. Pero por eso no es tan difícil entender por qué gobierna Milei. No es cierto que esté solo. Está solo como aparato, ¿no? Es él y su hermana, como diría Macri. Sí, él y su hermana, en un contexto en el cual él y su hermana son los representantes de un universo de gente muy amplio. Por Claro, eso claro, vos claro. ves, por eso vos ves a De Loredo, que es radical, que es más la libertad avanza que cualquier otra cosa. Llora porque se puso a llorar porque no le pudieron aprobar una ley al gobierno. Lo ves a Cornejo, ¿y qué es Cornejo? Lo ves ¿cómo se llama? A Esdero, bueno, ¿qué es Esdero? Lo ves No, es salvo, una interpretación que subestima el fenómeno, ¿no? Porque dice, no, este le baja el precio, no, este es un loquito así, que primero subestima y después no explica nada. Y como no explica nada, no sirve para subestima responderle, el ¿no? Porque, fenómeno del consenso liberal. claro, claro. Y el hecho de que este personaje haya terminado siendo la cabeza del consenso liberal tiene explicaciones y tiene su racionalidad. Es decir, quienes Mm, quisieron expresar el mejor el consenso liberal no lograron ponerle a ese consenso liberal épica. ¿Cuál es claro, el claro, problema de Larreta? ¿Y qué épica puede contar Larreta? claro. Sin Ninguna. carisma, No, Sí, no, sí, no sí. tiene carisma, pero además, ¿por qué vamos a pelear? ¿Por hacer de vuelta lo mismo que Macri? claro. ¿De eso? Y la verdad que no. En cambio, este le pone el asalto a la casta, vamos a prenderle fuego a todo, y logra una Sí, sí. épica de un programa miserable, pero con épica, ¿no? Un poco eso es lo que tiene Cristina, que no tiene el resto del peronismo. O sea, Cristina es capaz de ponerle épica. O sea, el programa de mierda, pero le pone épica. Entonces, lógicamente, eh, Cristina está muy de capa caída. Vamos a ver qué pasa ahora, porque, ojo, con Cristina, en la medida en que fracasó lo de ficha limpia, yo no sé si ella no va a ir por la provincia de Buenos Aires. No por la sección electoral de no sé dónde, sino en algún cargo más expectante, en una elección un poco más importante, porque por ese lado podría disputar por afuera el liderazgo que le quiere disputar Axel. Eh, entonces, ahí hay un punto. Entonces, ¿qué es lo que nos falta a nosotros? Y nos falta hacernos conocer y meterle épica. Es posible una épica de un desarrollismo socialista. Es posible una épica, ¿no? Nosotros tranquilamente podemos decir, no vamos a dejar a nadie en el camino. Es más, los precisamos a todos. Y cuando uno dice eso, ¿qué dice? Y sí, vamos a sumar 1 millón de empleados al Estado. Y no va a haber desocupación en Argentina porque van a ser todo empleado del Estado. ¿Y qué vas a hacer con eso? Tengo 3 millones de proyectos productivos para desarrollar, para dar empleo real, genuino, a 2 millones de personas en 4 años. Y se acabó. Obviamente, son cosas que se imponen por la realidad, no son inventos de uno. O sea, cuando Milei te dice, por cuestiones electorales, a la mierda con la con las leyes de El régimen protección de Tierra del Fuego. de Tierra del Fuego, te lo dice por cuestiones puramente electorales. O sea, quiere que Ah, su electorado, el que le acaba de dar la victoria a la ciudad de Buenos Aires, se pueda comprar el iPhone, se pueda comprar digamos, un celular de alta gama. ¿Entendés? Es así de sucio. Pero bueno, lo de Tierra del Fuego es insostenible. no sé Todas si las viste discusiones, el tuit de Sturzenegger, que yo decía, bueno, este tipo leyó Argentina 2050, porque prácticamente proponía todo, el desarrollo de las salmoneras, el Claro. turismo, pero es que se Sí, impone, sí. Pablo. No, pero nosotros no creyendo que lo va a inventamos nada. hacer, que No, mágicamente los privados lo van a hacer, a eso me refiero, claro, ¿no? porque él dice, hay que hacer esto y entonces nosotros vamos a gestar las condiciones para que se haga esto por medio de los privados. Y en realidad las condiciones que está gestando es para que no se hagan, porque con este dólar, Claro, los salmones ya sabes dónde te lo metés. claro, Sí, sí, No, sí, sí. no quiero pasar un chivo, pero yo estoy comiendo salmón todos los días, no solamente porque el pescado me gusta, y el salmón, la trucha y todo eso son los mejores pescados que hay, y yo vivo comiendo eso, eh, sino porque un kilo de asado está entre 14 y 20 lucas. Un kilo de salmón está a 16.
Entonces, 16, no, 4 kilos ¿en por cabeza. serio? Sí, no te voy a decir. Después, si querés, te paso el link. Podemos hacer Pasa el campaña dato. como Marra con la lata de atún, ojo. Pero Guardala que después la pensamos venidor esa. Pero escúchame, ¿eso qué significa? Y claro, y con el dólar que tenés y el atún importado de Sondomango. Y acá te dicen Eduardo Salmonelli. No, bueno, Salmonella. sean serios, gente. Tienen preguntas serias. Claro, No, después pero por ejemplo, me dicen que me río, que hago así con la cabeza y me estoy cagando de risa de las boludeces que ponen en el chat. está bien que pongan lo que quieran, pero el programa que nosotros sostenemos no es un programa que esté fuera de la realidad en el sentido de que no es algo que haya que inventar, no vamos a sacar nada de la nada. Claro. Escúchame, Chile, no era Sturzenegre que lo decía. ¿Quién era que lo decía? No me puedo acordar. Chile exporta más cantidad de salmón en dólares que todas las exportaciones de carne argentinas. Tomá. Entonces, ¿qué tenemos que discutir? ¿Cómo puedes tener una fábrica de celulares, que no es más que una armadora, una fábrica de celulares en Tierra de Fuego? Sí, Acá, sí. vos tenés un montón de pueblitos de la provincia de Buenos Aires que están a 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. También tenés pueblitos así a 100 kilómetros de la ciudad de Rosario, que son pueblos fantasmas. Son pueblos fantasmas porque el desarrollo de la agricultura hace que con menos población produzca más. Conclusión, mueren toneladas de pueblos. Eso es un fenómeno que la Pampa vivió muchas veces, ¿no? Bueno, agarrá Carlos Ken, pone un centro universitario de ciencia de la computación y cosas por el estilo, pone una fábrica de computadoras ahí. Y resolvés dos problemas. Concentrás, tenés el Silicon Valley argentino. Y no lo tenés en la ciudad de Buenos Aires, ni en el conurbano que desborda de gente. ¿Y por qué no puedes hacer eso? ¿Por qué no puedes tener? Claro, lo que pasa es que seguiría siendo una armaduría porque las cámaras se hacen en Alemania, los chips se hacen. No, bueno, hagámoslo nosotros. Sí, sí, eso es posible. Con la industria farmacéutica. Es simplemente sacarle las cosas a los 4 gigantes que manejan. Además, Milei mismo lo está haciendo. Porque ahora Caputo, desesperado con que la inflación no le baja, está apretando a los supermercados, está apretando a la farmacéutica. O sea, es un Caputo 2.0 transformado en cualquier momento vuelve Guillermo Moreno a la Secretaría de Comercio. ¿Entendés? Entonces, no es tan difícil pensar una Argentina productiva. Y no es tan disparatado. Cuando uno dice, bueno, ¿y de qué vive Ecuador? Y de muchas cosas, Colombia, y de muchas cosas, pero básicamente son exportadores de flores, por ejemplo. ¿Y cuánto? Holanda exporta flores por 2 veces las exportaciones de carne argentina. No es tan difícil. Y eso te da mucho empleo, te da mucho trabajo. Entonces, no es tan difícil. Lo que pasa es que... Acá dicen lo difícil no es pensarlo, es hacerlo. No es tan Claro, difícil pasa por ahí hacerlo. no es negocio para el capital particular, digamos. El problema no es tanto lo que hay que hacer, sino quién lo tiene que hacer. Entonces, cuando vos sos liberal o peronista, tu sujeto es la burguesía. Unos crean condiciones para que la burguesía haga las cosas solas. Desgravaciones impositivas, eliminación de trabas burocráticas, eliminación de leyes que, digamos, representen algún gasto, por ejemplo, las leyes laborales y ese tipo de cosas. Cuando haces toda esa masacre y haces toda esa limpieza, se supone que los empresarios se encuentran rentable invertir e invierten. Bueno, les voy a dar una mala noticia. No funcionó. Es más, la mitad de la economía argentina está en negro. No hay nada que desregular ahí porque está absolutamente desregulado. No funcionó. El mundo del trabajo desregulado, donde el trabajo desregulado es ley, es más, el modelo de trabajo desregulado que Milei quiere imponer es la UOCRA. ¿Y dónde está la construcción? Está en la lona. Entonces, la pregunta es, ¿por qué vos extiendas eso al resto de la economía? Yo cada 2 por 3 escucho en la radio, ya sea en el programa de Montenegro o en algunos otros, donde entrevistan empresarios.
¿Y qué te dicen? No, el problema son los impuestos. A ver, la única distancia entre la burguesía argentina y la burguesía norteamericana o inglesa son los impuestos. O sea, vos decís que sin impuestos los empresarios argentinos son empresarios coreanos, me estás jodiendo. Claro. ¿Eh? Entonces, es más, lo que estás viendo es que necesitas más impuestos. Por una razón sencilla, ¿ve? Ahora se están quejando. ¿De qué se quejan? Y lo que pasa es que la logística argentina, uno que, digamos... Claro, y vos no querés poner para hacer rutas, claro, vos no para tenés hacer obra pública. puentes. Claro, entonces tener ruta toda... Querés sacar el petróleo de vaca muerta y no tenés... Y lo querés sacar con una manguerita. Como en Walking Dead sacaban la nafta dentro de los autos. Sí, y cuando Y se no, acaba la crítica esa, también se quejan del dólar. Ahora se piden devaluación, porque dicen, bueno, no y podemos claro, competir con estos costos. es que cuando vos sumás todo esto, en realidad lo que estás viendo es que la salida populista es, bueno, devalúo y otra Claro, vez genero condiciones en las cuales ese proceso lo único que hace es reconocer la miseria. pateo Y para adelante. cuando vos reconoces la miseria, lo único que haces es achicar el mercado interno, y por más que bajen los salarios, la devaluación es básicamente eso, no lográs competitividad. La competitividad es un asunto del capital, de grandes inversiones. Entonces, lo que queda claro es que el sujeto que ellos eligen, la burguesía, no sirve. La burguesía populista, o en el momento populista, va a aprovechar el estímulo del crecimiento del mercado interno y va a llegar hasta ahí, punto. No sé si ustedes vieron que ahora uno entra a cualquiera de estas páginas chinas. Sí, Alibaba. Claro. Sí, o Shane o Temu. Son Mm. fantásticas. Son fantásticas. El otro día, ayer anoche estaba con Rosana en la cama antes de dormir, mirando la página de Shane o de Temu, no me acuerdo cuál de los dos, las cosas que te venden. Y te venden, qué sé yo, una cosa que te vendían era, te venden unas felpitas que calzan justo en el agujero que a uno se le hace en la zapatilla por culpa del dedo gordo, ¿no? Que muchas veces tenés zapatillas que están nuevas y por culpa del dedo gordo se te rompe justo ahí en la puntita y ya, la zapatilla no se ve más. El tipo te venden la tapita que se pega justo ahí. Después, qué sé yo, ponele la trabita para que la puerta no se te abra y no se te cierra cuando te olvidas la llave. Entonces vos decís, bueno, pero una de las claves del éxito chino es que están atentos a todo, y evidentemente, las fundas. Les falta inventar la funda de la funda, porque tenés la funda para el Claro. iPhone, tenés la funda para la computadora, la funda para el auto, la funda para la manija de la puerta, la funda para todo. Falta la funda de la funda. Entonces, vos decís, evidentemente los tipos están atentos a todo. Digamos, producen todo lo que a uno se le puede imaginar que pueden producir. Pero claro, entonces vos después reflexionás lo siguiente. Suponete que vos haces un enorme gasto para comprar una matriz para producir en plástico la trabita de la puerta que, bueno, ¿a cuántos argentinos le vendés eso? O sea, no alcanzás a amortizar ni la máquina, no digamos a ganar Sí, plata. sí, sí. Ahora, Sí, sí. en China tenés 1.300 millones. Con que el 1% quiera la trabita de mierda esa, este es un negocio. Entonces, no podés competir, no porque tengas demasiados impuestos o porque... no podés competir porque la distancia de escala es gigantesca. Y la única forma es planificar una escala compatible con el mercado mundial. Y eso presupone hacer inversiones que no te van a dar resultado en el corto plazo. Entonces tenés que pensar, yo voy a tener Silicon Valley argentino. Voy a invertir durante 20 años. Y en 20 años voy a tener eso. Y en el medio tengo que ver cómo lo mantengo, cómo lo desarrollo, cómo lo sostengo. Y entonces en el medio voy inventando, como diría Milei, puentes. Vamos a exportar flores. Pero vos querés ser un país de flores, no, pero preciso esos dólares. Vamos a exportar minerales. Pero vos querés, no, pero yo necesito la renta minera. Vamos a exportar soja, todo lo que se puede exportar. Sí, claro. Pero vos querés un país agrario, no, pero necesito la renta agraria. Vamos a Claro. exportar salmones. Y entonces, con todo eso vamos armando, digamos, un sistema que nos permite tener, por ejemplo, una fábrica que fabrique en serio, ¿no?, 100 millones de computadoras. Ahora,
Si no pensás en eso, ahora, ¿qué capital va a pensar en eso? Además, ¿qué capital va a pensar en eso y va a venir a la Argentina donde lo primero que va a tener como problema es que no va a saber dónde enchufar la fábrica? Porque no hay electricidad. Donde no sabe si mañana va a exportar porque no sabe el precio del dólar. Donde no sabe cómo lo va a trasladar, porque, digamos, ¿en qué fábrica? Ahora me acordé, mira, un empresario de la minería explicaba esto. No, creo que era, bueno, ya me olvidé de vuelta. Dice, ¿por qué las empresas mineras van a venir acá pudiendo ir a Chile? Porque en Chile tenés infraestructura. Vos sacás el mineral y sabés que tenés un puerto y sabés que lo sacás. Vos acá tenés que venir a hacer la inversión, hacer las rutas, porque el Estado no las va a hacer, y ver por qué puerto las sacás. Entonces, una minera que se puede instalar en Chile o acá se instala en Chile. Claro. Y claro, la motosierra te elimina la obra pública. Estás creando las condiciones para que no haya nunca inversiones mineras acá. Sí, de hecho eso pasó con Petronas, que iba a ir a Bahía Blanca, lo quisieron trasladar y le dijeron, ¿y después cómo lo saco? Se fue a la mierda. Pero lógico, escúchame, hiciste Vaca Muerta. Llevan 20 años metiendo guita en Vaca Muerta. Porque el petróleo es una decisión política de la burguesía de muy largo plazo. Esto es algo que empezó con Queve Bacena y el gran salto lo dio Martínez de Oz. O sea, apareció una burguesía petrolera argentina con Martínez de Oz, con la privatización periférica de YPF. Martínez de Oz privatizó los pozos rentables de YPF. Y así es como aparecieron las petroleras argentinas. Apareció una fracción, Martínez inventó una fracción de la burguesía argentina, la burguesía petrolera. Ahora, llevan 20 años metiéndole guita a Vaca Muerta. Ahora, tenés Vaca Muerta ya con un gran desarrollo y te falta un oleoducto, te falta un caño. Hay que ser inútil. Acá tiran una pregunta relacionada que dice, ¿por qué la burguesía sostiene el gobierno a pesar de seguir con la ola pública cero? No sé si lo sostiene. Ahí, una de las discusiones, primero que hay fracciones y capas de la burguesía muy diferentes. Segundo, porque Milei es muy generoso con la burguesía con muchas cosas. No hay que olvidarse de eso. Hay desgravaciones impositivas de todo tipo. Hay una mirada a favor de, por ejemplo, blanqueos y cosas por el estilo. La inflación es un problema para la burguesía. El que puede conseguir dólares baratos, si quiere comprar máquinas, las compra muy baratas, va y le pide dólares al gobierno. Es decir, no es que la burguesía no... Además, la burguesía se Lo apoyan en el desierto, podemos decir. Claro, la burguesía además, digamos, tiene el incentivo de me va a sacar cosas. Por ejemplo, me va a sacar las retenciones. Hasta que el agro cae en la cuenta de que la retención es minga, pasa un tiempo. Por ejemplo, la Federación Agraria, la Sociedad Rural, CRA, CARVAP, apoyaron el golpe del 76. ¿Con qué idea apoyaron el golpe del 76? Sacame las retenciones. En esa época tomaban otra forma, pero voy a eso para sacarme el populismo de encima. La fracción agraria fue la primera en irse. O sea, después se inventó la leyenda de la Federación Agraria en la resistencia al proceso, Humberto Volando. Pero eso fue después del 78, hasta el 78 estaban ahí. Claro. Cuando se avivaron de que el dólar regalado los estaba destruyendo, listo, ahí pasaron a la oposición. Es lo que está pasando ahora. Lean la revista Bichos de Campo, que es una revista del sector muy, muy, muy importante y muy, muy representativa. El agro está cada vez peor con Milei. Ojo con eso. Entonces, ¿cuánto va a tardar? Y puede tardar. ¿Cuánto tardó la burguesía agraria en pelearse con el kirchnerismo? Y tardó 5 años. En armar la mesa de enlace. Claro, y de hecho ya hay amagues de mesa de enlace, y recordemos que ya había amagos de ¿cómo se llama? Autogestionados. Autoconvocados. Autoconvocados, cuando Milei decide la rebaja de las retenciones.
Entonces, en ese momento se rebajan las retenciones y eso tiene un doble efecto. Un efecto político, calma al sector, renueva las esperanzas en Milei y al mismo tiempo ese sector, digamos, empieza a liquidar y Milei consigue el dólar que le hacen falta. Ahora, ¿qué ha dicho Milei ahora? Vamos a ver si cumple o no, pero en junio se acaban las retenciones, las retenciones vuelven a su nivel, era temporal. Sí, Ahora, sí, con sí. este nivel del dólar, con este precio de la soja, con las retenciones, y no sé, se funden todo. No sé quién sobrevive con eso. ¿Se entiende? Siempre hay alguien que sobrevive, pero Sí, el sí, sí. grueso la va a pasar mal. Pasará la oposición, la burguesía agraria. Normalmente la burguesía agraria es la primera en pasar en la oposición en un gobierno de tipo liberal. Es la primera. Mira. Vos decís que se viene en 2008, entonces, dentro de Y poco. mirá, vos fijate, la primera en pasar a la oposición bajo Martínez de Oz fue la burguesía agraria. La primera en pasar a la oposición bajo Cavallo fue la burguesía agraria. Y la primera en pasar a la oposición bajo Cristina fue la burguesía agraria. Y en todos los casos, con gobierno liberal o no liberal, es no pagues los defectos de este país con mi plata. Entonces, ¿va a haber o no va a haber, como dicen acá, nuevos piquetes de la abundancia? Puede ser, puede ser. Todo esto depende siempre ¿de qué? Depende siempre de cómo evolucione la situación. Eso está por verse. Bien. Bueno, ahí vemos que no entró Marra, ¿eh? Se confirmó que no entró Marra. Pobre. Este, No, Y zafaron la los fisuras. izquierda, zafaron Zafaron la los fisuras. fisura, ¿eh? Yo creo que las fisuras fueron a votar todos. Claro, sí. Hoy me voy a pegar una recorrida ahora por el barrio, a ver cómo están las fisuras, imagino. todo Pero bueno. festejando. Sí, sí. Bueno, ya para ir cerrando, Eduardo, ¿con qué nos tenemos que quedar? Así, resumidamente, Yo para creo hacer un que nos reel sin tenemos que editar. quedar con esta idea del desierto y de que hay una masa enorme de la población que no se está expresando políticamente. Que por ahora solo se expresaba, digamos, electoralmente, y ese sigue siendo por ahora el camino, eh, y que tal vez empiece a expresarse por otro lado y tal vez haya que pensar en otro camino. Digamos, siempre, el camino no importa, lo que importa es el lugar al que uno quiere llegar. ¿Sí? El camino es siempre, digamos, táctico en relación al objetivo final. Digamos, si uno pudiera capturar algo en un proceso electoral con una perspectiva positiva, integradora, que le brinde a la gente que está abandonando este barco y que no se suma a ningún otro, porque es obvio el hecho de que haya perdido en la zona sur, de que no le den bola en las provincias, que haya tan bajo, quiere decir que el barco mileísta está perdiendo gente. Está perdiendo gente. Por más que gane, está perdiendo gente. Conclusión, esa gente que pierde el barco de Milei, esa gente que pierde el barco kirchnerista, no está en ningún lado. Bueno, es una oportunidad. En las urnas o en las calles, es una oportunidad. Yo creo que tenemos que quedarnos con eso, con que detrás de esto lo que asoma es una gran oportunidad. Yo estaría muy preocupado, estaría llorando, como dicen algunos, ¿no? Si a Milei lo siguieran las masas, digamos, por la calle, en grandes magnitudes, y lo votaran felices y contentos todos. Estaría muy preocupado. Lo que se ve no es eso. Lo que se ve es otra cosa. Un pasaje a la resistencia pasiva. Obviamente eso no construye nada. Eso tampoco, digamos, es un aliciente tan poderoso. ¿Por qué? Y porque uno crece mejor cuando la gente está en marcha. Entonces uno, digamos, se sube a la ola y trata de ver cómo se acomoda. Y acá lo que se ve es que la ola no termina de formarse. Pero se ve que el mar no está bien, hay río revuelto. Y el río revuelto, ganancia de pescadores. Bueno, y vos sos pescadora, ¿no? Tengo entendido. Exactamente. Yo a tu insisto con juego te llamaron. Yo insisto con esto. Yo lamento que todos los compañeros que dicen, Eduardo, estamos de acuerdo con ustedes, lo que vos decís, lo que dice Fayal, lo que dicen ustedes, que toda esa gente no se afilie de una buena vez
y nos permita por lo menos utilizar esta herramienta que está ahora sobre la mesa. Porque hay que utilizar las herramientas que se tienen. Y yo creo que si no hubiésemos participado de estas elecciones, no nos hubiéramos, digamos, encontrado en peores condiciones que gente que no corta ni pincha. O sea, vos calculás que Vanina Biasi, digamos, sacó 3, algo. Abajo de ella está el radicalismo, la coalición cívica, La UCD, la UCD, el otro, el ¿cómo se llama? peronismo de Moreno, ¿no? El peronismo de Moreno, Kim. Que sacó menos votos que el voto en blanco. Claro, entonces hay un punto que, digamos, en el tendal de gente que está quedando ahí, nosotros tenemos una fuerte oportunidad. Tenemos que empezar a creer eso. Creo que es nuestra oportunidad. Bueno. Pasemos el chivo, ¿no? Que se viene, no sé cómo le vamos a poner. Odisea Roja, ¿cómo va a ser la cosa? No sé. No sé. Bueno, acá decían que éxito el vivo, todo. Decía, bueno, yo te iba a tirar la pregunta al aire. O sea, ¿cuándo se viene la Sartelli por el mango o un programa de Sartelli? No, yo creo que tenemos que ponerle algo así como, no digo Odisea Roja porque sería demasiado descarado, pero además de rojo ya está. Un choreo a mano armada. Claro. A la cama con Sartelli tampoco, como Moria Casando. No. ¿No que no? Guarda que Altamira estuvo en la cama con Moria. Sí, sí. Y estuvieron varios ahí. No sé si estuvo Zamora también, estuvo en varios. Pero, no. Yo calculo que el mes que viene podemos empezar a trabajar ese tema. Este mes para mí viene muy complicado, pero el mes que viene arrancamos a laburar en eso y bueno, y tirémosle a la gente que nos tire un título. ¿No? Sí, hay Caballero Rojo, dicen ahí uno. No. Bueno, de los titanes en el ring, el Caballero Rojo. Eso medio de titanes, te iba a decir, sí, medio que. Sí. Ese, el ancho Rubén Peuchele y el Caballero Rojo era eso. Hagamos una encuesta, como dice acá Romina. Sí. ¿Qué nombre le ponemos? ¿No? A la Odisea Roja. Ahí va, perfecto. Bueno, hecho entonces el compromiso. Bueno, Eduardo, muchas gracias por sumarte al vivo, por el análisis que nos tiraste. Preguntan también si ahora después del pantano se viene el libro El Desierto, no sé, porque lo nombraste tanto que Mira, ya queda como un título. Por un debate que tuvimos con Marcelo Ruggier. Marcelo Ruggier. Estábamos pensando con María, no pudimos contestar porque fue a la Feria del Libro y se terminó la hora y no teníamos tiempo de decir nada. Hacer la segunda parte del Pantano, que es de los años 60 hasta los 80. Pero tranquilamente un libro sobre Milei se podría llamar El Desierto. Ahora, en lo que estamos trabajando es en uno, con Damián y Jonathan, que se va a llamar Ningún Igual, que es una comparación de la Argentina con otras experiencias para mostrar que es absurdo comparar a la Argentina con Singapur, con Noruega, con Australia, y que eso lo único que hace es incapacitar a la gente para pensar los problemas nacionales de verdad. Y estamos pensando en un libro con Nicolás y con Yanina, estamos trabajando, sobre la clase obrera. La clase obrera hoy, para entender a esta nueva clase obrera que está sobre la mesa, a la que hay que comprender, ¿no? Mientras sigo, digamos, trabajando en la cajita 2. Pero no sería raro un libro sobre Milei. De hecho, tengo pensado, me lo habían dicho, ¿no? Escribí zurdo, dice acá. Claro, eso. ¿Te imaginas entrando así? Y llenamos la Feria del Libro. Un sol para los bolches está bueno. Yo estoy pensando en la Feria del Libro. El bombo que le hicieron a Bregman con que fue el evento más grande de la Feria del Libro. Es más, salía en las... estuve el último sábado. En la revista salía en la tapa Miriam Bregman. Claro. Estuvo como una de las estrellas de la feria. Acá dice, lee Los Arquitectos del Caos. Ya lo leí, ya hace rato. Sí. En italiano, encima. En italiano. Y no estaba en castellano todavía. Ok. El Mago de Cremi y Los Arquitectos del Caos no estaban en castellano, entonces los tuve que leer en italiano. Como mi apellido lo indica, ¿no? Está bien, bueno.
Ahí está Escuchame, ¿cómo no estás vos en Yo dije, la próxima tiene que estar Sartelli acá. Además, no me acuerdo si publiqué en las redes. ¿Cómo está Bregman presentando Zurda diciendo qué lindo ser de izquierda? Andá a saber qué cuenta en el libro, ¿no? No sé. No pienso gastar un peso en ese libro, pero... No me animo a verlo. No, ya con el de Solano tuve bastante y no. Ah, ese no lo tengo ese. ¿Solano también publicó por alguna editorial grande? Sí, creo que sí. Estaba el de Cristian, que era una recopilación de bueno, artículos. Pero Cristian tiene... Sí, bueno, de los tres es probablemente el único libro que vale la pena, digamos, ¿no? Yo no coincido con lo que dice, pero Cristian tiene cierta solidez que no se le puede discutir, ¿no? Sí. Bueno, pero entonces, en conclusión, tenemos que... Salmón el rojo. Salmón el rojo. El salmón, como lo de Calamaro, ¿viste? El salmón. Como Calamaro, ahí está. Que nada contra la corriente, está bien. Podría ser. Claro. Contra la corriente y el consenso liberal. Uno dice Gulag TV. El temor que tienen los liberales a que gane el socialismo en serio algún día es asombroso, ¿no? Es asombroso. Yo creo que... Y los propios, no, y la propia izquierda, te diría yo. Sí. Hay muchos que temen terminar picando piedra en la cordillera. Claro. Sí. Bueno. Entonces la conclusión es que nos tenemos que animar, a la gente que nos sigue, que siempre dice, uy, qué bueno esto, afílense, porque necesitamos legalizar el partido para presentarnos, y de nuestra parte vamos a ir con el programa de Eduardo, porque ya está demostrado que es un éxito, Eduardo. Es por acá. Es un éxito o no nos queda otra cosa por hacer, digamos. No, hasta obvio, el día que volvamos a las calles a cascotear al mundo, hasta ese día... Pero que sea transmitido en vivo. El día que vayamos a cascotear con una transmisión que lo vea medio país. Exactamente. No, hay que caminar por todos los caminos que se pueda caminar. Vamos a andar por todos. Sí. Hay un libro muy lindo, ¿cómo se llama este hombre? Aquí estoy hecho un viejo meado en serio. ¿Cómo se llama? Se llama Por todos los caminos. Es muy lindo. Bueno, por todos los caminos. Está bueno el nombre también. No estaría mal, Odisea Reo. De Celio Turino. ¿Celio Turino? No es ese, no. Ah, bueno, se llama igual ese. Puede ser. Pero... Dice puntos de cultura en América Latina, nada que ver. No me acuerdo. Bueno. Locos en el Puan. Bueno, tiren y vemos. Ahora dale. Voy a ver si me como una pizza y me voy a dormir. Dale, perfecto. Un abrazo, che, muchas gracias por sumarte. Saludos.